This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Comelec aclara acerca el BIR registration del Maga candidato. Drainage system na Alfaro Tetuan na mes de Oktubre target akaba. Phase 1 del flyover 75% ya akabaw. Maga Piedra na Nuevo Camino ta causa desgracia. Causa de dengue na peninsula ta subi. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna, ESL Dateline Zamboanga. El Commission on Election o Comelec aclara acerca el BIR registration del mga kandidato yan yaman file di ila Certificate of Candidacy para el SK y barangay election. Aquí el report. Manada aura mga kandidato, kita kore para na barangay isang guniang kabataan, el takida kumpondido kunal sa llama registration fee, que necesita sigun paga na Bureau of Internal Revenue o BIR como parte del responsibilidad como kandidato. Pero anoche lang, un advisory, el ya hace publica, el Commission on Election o Comelec, que este BIR registration, hindi mas requerimiento y hindi necesita como un kandidato. Ya mention el Comelec, que el Korte Suprema ya mismo y habla que no hay propiedad o financial que impone para kwalifika como kandidato na maga-mention o pwesto. Na third paragraph del advisory, taabla aki, que si requiri sigun, kung ang mga kandidato pag-registration fee na BIR, kita abla, penalty este para kung non-compliance, es un movimiento, kita requiri financial requirement para kore na un posisyon del gobyerno. Taas se acorda del Comelec que manada prohibition na barangay election. Uno ya aquí, el premature campaigning, kaya pwede yaman sita uno kandidato del SK na syudad, y también vote buying, kita prohibi el Comelec. Ya se también acorda del Comelec, prohibido también el dalida del mga t-shirts, sombrero, payong, bowlers, towels, paypay, ballpen, bag, y otro que tiene valor como un campaign materials. Hindi sigun debe gastoso el manera de campaña como cosa ta estipula na mismo magaprobisyon del Comelec. Na otro notisya, iabla si Engineer Edmond Dimaano del Bendimil Construction que target di ila sa kabako del proyekto de desagüe na Alfaro Street 1 na mes de Oktubre. Este sinuway asigun circunstansya que el causa para atrasar el completada del proyecto. Unya sigun aquí el ulan. Sigun ko Dimaano ta Korea el di na trabajo para na Alabar Restaurant pasable también el camino desde el City Mall para veterans. Iser kaya sigun keda true and true el pasada na Estrada y Alfaro. But actually our target date is October, no? If nothing unusual happen or unnecessary problem, our target is October. El Phase 1 del flyover Alina Tetuan y Santa Cruz na 75% ya sigun kompletado. Aquí el detalles na report di Marifi Amayo. Ya habla el resident engineer del proyecto flyover, Engineer Romel Hipolito, que 75% ya acabaw el Phase 1 del proyecto flyover na intersection del Santa Cruz y Tetuan Highway. Asigun con Hipolito, ta-incluhi na Phase 1 el 6 Magapier, coping beam y el abutment, mientras el Phase 2 del proyecto talilang pa na 25%. Ta-incluhi según na Phase 2 el approach del flyover y el camino arriba. Kasi phase 1 and phase 2 se. So phase 1 nasa 75% na kami. Phase 1 Tetuan Highway.
Sí, el flyover, sir. Oo, Natetuan Highway area, Mall Phase 1? Todo yes, sir. Todo yan. Sí. Kung sabay, Means pati na ano. kung sabay included na Phase 1? El Phase 1, el daton lang ano, sir, el pier, el capping beam, pati el mga ano, abutment. Entro ese, el grande poste ese para. Sí, el girder entro ese, sir. 70% yan. Sí. El Okay. girder, asido kalian na sinunog, pero naipali man install. Kaya espera pa kami el capping man, no, man fabricate. Okay. So el Phase 2, ongoing at amin na, sir, el na abutment, akal approach di suyo. So, mga 25% na sir, el Phase 2. 25%, Phase 2. El kung sa Phase 2, alya, sir? El approach. El na subida. Sí, sí. El approach pati el deck slab, el carriageway, arriba na kalo, na flyover daton, sir. Según con Hipolito, hindi pa atrasaw el trabaho, siendo na anyo 2024 pa el de este target date of completion. El diaton mga gente alya, ano siyempre, everyday tatrabaho, sir? Sí, tatrabaho sila, sir. Na sinunog, on din nila laying area, para mga may laying area si, pati el na site, todo si sir tinihente. Kaya el contractor, sir? Prayfield Corporation, sir. De Zamboanga? De Manila, si el, De Manila. Si. Hindi delayed ang dila project so far? Ngayon man, sir, on track man sila. Na naman, schedule man sila, sir. Según con Konsehal Joselito Macrojon, cuando discuti pa el Consejo Local para man concur con el cerrara del 4 lanes del medio porción del camino allí na lugar donde ay pasa el proyecto, debe tiene pa 2 lanes ay queda na ambos lado del camino que puede usar el mga vehículo. Pero ahora, base según na di su observasyon, tiene porción na camino elia que de Jutay, hindi mas 2 lanes, por eso taafreta el tráfico na lugar. Pero según con Hipolito, hindi derecho el alignment del road widening, razón si porque tiene porción, hindi mas ta puede usar con el 2 lanes, especialmente allí banda na bagsakan. Kasi 8 lanes man daw, sir. Si. 8 lanes. So si man close kita ko ng 4 lanes, kaya na pagkita 2 lanes na left, 2 lanes na right. But kaya ni ali mga area yung mirayo, tamad na kita pa sa 1 lane lang. Kaya kita ba grande o kung sa ba? Bale, el na apekta ka sir, el na widening, sir, pati el alignment del ano, chine widening, nuit bantu pa na alignment del flyover. So, chine abutment, portion del abutment, igual laki na baksakan, sir, on the baksakan area, on the mga, ano, kabin mga animal, mga flores antes. Yeah. Ya queda le jutay, sir. Jutay le. Sí. Maskin mira kita actual, sir, el alignment del widening, sir, hindi namin diretso. Hindi diretso. So meaning ba, after the project completion, as area ali, especially akal ba to, 1 lane lang kita. Sí. More than mga 4.5 meters lang, sir, Amoy lang kal lanes. Grandor del Camino. Sí, sí. Maski nakama el project. Sí. Hindi ka lalo 2 lanes pa kita sobra. Hindi, sir. Pero akal na unlawan de Santa Cruz, medyo ancho le, sir. Nasa almost 2 lanes, Cita acorda el antes congresista del Distrito 1, Celso Lobregat, ella rin po con este proyecto flyover, siendo amo según este el ay solve con el problema de tráfico na lugar. Pero no hay con este puede implementar durante la administración del antes alcalde María Isabel Climaco Salazar. No hay man issue si Climaco con el orden ejecutivo para cerrar medio porción del camino para puede comenzar con el proyecto. Después no hay puede presentar el DPWH con el feasibility study del proyecto que tapidi el antes alcalde. Takre también el antes alcalde que hay más agrava el tráfico na lugar si hay comenzaya el proyecto. Un grupo también del mga ingeniero del universidad, el ya se estudio antes, iya habla que hindi este proyecto solve con el tráfico na lugar, siendo corto lang el flyover y uno lang también este. Pero durante esta administración del alcalde John Dalipe, yaman issue el alcalde con el orden ejecutivo para cerrar medio porción del camino para pueda comenzar con el proyecto.
Durante el groundbreaking ceremony del proyecto del pasado año, y habla si Dalipe que ta suporta ele con este proyecto, siendo ta creele que amo este el cura na problema de tráfico na lugar. Aumento pa di Dalipe, ta suporta ele todo el mga proyecto del gobierno nacional por medio del DPWH que ta implementa aquí na ciudad, siendo para este el progreso y interés del entero pueblo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Bien visible también ahora mga nuevo componida mga kamino na syudad el mga grande piedra kita pone mga kontraktor como barrier na diin mga construction sites como Alina Tetuan. Del pasado día este mga grande piedra siguro na medyo camino mismo ya pone para prevenir con el mga motorista pasa pero no hay mga propio palabra o marking o intacto barriers el tapone sila. Del pasado día, tienes good mga motorista ya desgrasya na mismo lugar na Alfaro después pa el reda ng mga grande piedra. Mientras na también motorista el yakay na Aguero del Camino que no hay también propio barrier iya pune. Na noticias de salud, mas tasubita men según el caso del dengue na rehiyon según sa Departamento de Salud o DOH. Mismo ya revela el director regional de la agencia si Dr. Joshua Villantes. El director ya habla que mas alto el caso del otro mga probinsya también na syudad. Na datos na dali mira el DOH kay total de 7,400 casos ya del dengue el registra na entero rehiyon desde la enero hasta del pasado mes de agosto este año. Pero también asigun yaman deploy mga logistics especialmente para kontrolar con el mga lamok y bastante man también el supply para kontrolar con el dengue, según el director. Ang cases natin sa dengue, no, especially in the provinces and even Zamboanga City, it is again increasing. So may na deploy na tayo ng mga logistics, especially sa control ng mga mosquitoes. So far, enough naman yung supplies natin for the dengue control, mosquito control. El siguiente na mga noticias. LTO extende el validación de licencia de manejada hasta na otro año. Curfew na mga menor de edad debe ya impone na syudad. Bypass road hindi pa siyempre ta pwede acaba. Polisya dali ayuda na mga biktima de quema na Arena Blanco. Publiko ta continua dale di ila opinión na asunto de divorce. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Este es Esperal Todo, Budget-wise, Rafa Bonanza Panalo 2, na budget-wise ka na kayo 2 with 500 gift certificate weekly, certified appliances and furniture items na monthly ang grando. Pronto lang entra sa Kakawise Rewards Card for only 50 pesos with free 50 points na. Después kada comprada de valor de 500 pesos, tiene to 1 entry. Automatic tiene raffle entry derecho. Más se hace puzzle y más se hace bongga Raffle Bonanza talema con the SL. Budget-wise, Rafa Bonanza Panalo 2, na budget-wise Rafa Bonanza ay siguro ganat 2. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. The Lights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mirando na mga noticias, el Land Transportation Office o LTO i-extende el validación de licencia de manejada hasta na otro año. Más del mga detalles na report di Marites Espartero. Por causa con el hindi suficiente supply del mga plastic card para sostener con el backlog del mga lisensya de manejada. El Land Transportation Office o LTO ya extende con el validación de aquellos mga individual que yaman expire di ila lisensya desde mes de Abril 3 este año onward. Automatic as según este extende hasta na mes del Abril 2, 2024. So, actualmente tiene kita memorandum dated September 6 of 2023
extending the validity of the driver's license card. Those who applied or license expired in April of 2023 is extended until April of 2024. So, kaya this year, maski hindi anay kita man-renew, vehicle penalty, as to the validity ng vehicle problema, this is due to the unavailability of the driver's license card. Mientras tanto, el ahensya ta konsidera con el releasing del mga driver's license card para na renewal, siguiendo el Chenea mga plastic card que el llega. Aquellos asegunya podía man renew, noted yasen na mga enforcers del LTO, también na system no hay pena. Given na it is noted by our enforcers, even na system di aton, once na tan renew, it will not reflect, it will not collect penalties. Mga tiyempo na ko sa tadalimira el ahensya, ta semeha el forma del mga lisensya de manejada o del Philippine National ID, sino tiene mga special features desde Land Transportation Office. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, iabla el presidente del Local Council for Women, Lilia Nuño, kay debe implementa el curfew na syudad para con el mga menor de edad. Asigun kun Nuño, debe ta konsideraya el gobierno lokal, especialmente el konseho lokal, para ase ordinansa o ley na syudad kita impone el curfew para con el mga menor de edad. Iabla si Nuño, mucho mga jóvenes ahora el talipa afuera maskin ko sa hora del noche o madrugada, y tiene vesta queda sila envuelto na mga suceso o tiene vesta queda víctima del mga malhente. Y si el realiza debe según pesao el multa kung quien el viola o quien el viola con para puede dar elección con el mga jóvenes. Debe también según que de responsable mga mayores para asegura recogido el mga anak al llegar el noche y si hindi sila el puede hacer con propio lang que hasta kanila impone multa una vez kuhi con el di ilang mga anak tabiola con el curfew. El diatun mga local government, especially the city council, should already prepare an ordinance. Man debe niya curfew estos mga bata. Alas 9 pa lang debe adentro del casa. Kay no sabi kita porque they spend most of their time na kamino. Is it because of drugs or is it because of kere lang sila man, that is also the responsibility of the parents. El bypass road hindi pa siyempre ta pwede ase akaba. Si Cosa el rason sa bigitan na report di Marifi Tamayo. Yabla el project engineer del proyecto Bypass Road, Engineer Antonel Acuña, que hasta ahora hindi pa siyempre totalmente acabado el proyecto Bypass Road. Asigún con Acuña, tiene porción del camino el acabaya y entregaya na DPWH, pero tiene también porción el no pa entrega, siendo no pa acaba. Di aton bypass itarde no? Man ko lang yun, kasi hindi man si Aswan gayod hindi naman si uno kontrata el bypass. Tiene man si for opening lang el phase 1 doon sina. So yearly se tiene pondo except for 2019. So el completion date di ila otro se. Durante el diálogo na Consejo Local, yable el Consejero Celito Macrojon que por largo tiempo ya taase con el proyecto pero hasta ahora hindi pa con ta puede completa. Y más que hindi pa takaba el proyecto, portion de el pirmi ta kadamalo o ta destrozaya, especialmente na Costa Este. Asegun kun Macrojon, estipulaw na procurement law del mga proyecto infrastruktura que debe ta suspende o ta cambia con el contractor si ta falla sigi con el cosa ta habla na kontrata del proyecto. El ground según aquí amo hindi bueno el trabajo del contractor y si hindi bueno el calidad del proyecto. Pero no hay cosa pwede man komento aquí si Acuña. Hindi ba si kaya mga contractors hindi tan comply con el mga required requirements based na kontrata amo sa takadahil subject para mag-suspend kita or kambing kita contractor. Even when we speak of delays and negative slippage. Tama ba? Correct, no? Hindi man pwede man deliver on time, uno tayo sa ground para man suspend kunele or
Kita ko ng kontraktor, kabi kita otro. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Pulis sa Kundusi También Community Outreach Program ng mga biktima de Quema alina rin na Blanco ayer aga. En kabisa ko na Stella Station 671 ya distribuhi food packs, hygiene kits, mga toothpaste, habon para labada, shampoo y otro ko sa nesesita na kasa. El Tropa del Pulis sa Kundusi También Feeding Program kunal mas o menos 500 mga bata y también persona. El mga pulis sa distribuhi también mga usaw ropa con el mga biktima de Quema. El público ta continua dale di la opinión acerca del asunto del divorce. Aquí también el report de Marites Espartero. Diferentes el opinión del cuantos mga ciudadanos acerca con el divorce bill. Ya pasa na panel del Senado del más reciente. Bajo na Senate Bill numero 2443, necesita man file petition el man maridable para man divorce para el queda otra vez sila single y el tiene derecho puede casa otra vez. Asegun con el un abogado, Attorney Gian Paulo Enriquez. Como un abogado, ta sigilang sila con el regulasyon del ley. Quiere decir, el sigilang con el provision del divorce. Pero como un katoliko, ta crele siempre con el santidad del casamiento. Well, yo lang personalmente, no, como un abogado, we follow the rule of law. Que quiere decir, si tiene tan provide provision for divorce, then we follow. But on a personal note, como un católico, siyempre takre kita na santidad de casamiento. Okay, pero si talian provide el diaton ley, no, later on, if it be like the lay, then pwede kita man-abil con ese. Según también con Rodel Ignacio, hindi bueno este divorce kay el dale según este confianza na gente se parta. El divorce, ma'am, hindi si bueno para kunaton kay adali si kumpiyansa na gente para se parta na el cosa de mí mas bueno puede kita alegrar na pamilya kay para na pamilya. Pero ya pasa na sir, na kita pasa puede hacer. Na el necesita cosa kita debe pensar, el cosa para na buen para na pamilya para hindi man si partahan. Semejante na cosa y habla si Rodel para naman maridable. Umal asegun el divorce por causa tiene este efecto na mag-aanak. Si tiene man asegun problema el man maridable, debe esta siempre union. Si ta casa asegun, ta habla el padre o imam, ama con el mujer y mag-aanak. Hindi maganda. Kasi kawawang mga bata. Epekto din sa mga bata, maging kriminal kapag walang magulang. Maganda yung magkasundo mag-asawa. Kahit ayaw ng lalaki, dapat babae sa tulad namin. Kailangan talaga yung magkasundo yung mag-asawa dahil sa mga bata. Kasi kawawang bata, kapag walang nanay, walang tatay, problema din yun eh. Sa amin hindi maganda dahil kawawa yung mga bata. Pag yung halimbawa, maghiwalay na sila, siyempre yung babae mag-asawa ng iba, yung lalaki mag-asawa ng iba. Na yun, dahil yung mga bata, hindi na nga yung yung halimbawa ako, na yung asawa ko hindi na nanay nila. Siyempre, paggalitan ng asawa ko, na yung... Kahit nag-aaway na? Oo, kahit nag-aaway na. Pero, pagkasal, kailangan yun, magkasundo din dapat. Sabi ng imam, kailangan mahalin mo yung asawa mo, mga anak mo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Para asisubi el moral del mga soldado alina probinsya de Sulu, el Secretario del Defensa Nacional Gilberto Gibo Teodoro, ya visita ko ng mga soldado alina headquarters del Joint Task Force Sulu del pasaw semana. O ya dali briefing el militar na kampanya de ila probinsya kontra terorista Grupo Abu Sayyaf. Ya conduce también simple tokmen si Teodoro ng mga soldado. Elia queda también huésped de honor na akas 633 anibersaryo del local governance y public administration alina barangay poblasyon na maimbong Sulu. Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada ba, sir? Dalawang
Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik ng pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo ase usik kanon o arroz. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio,
3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Jovencito herido después de bala perdida na barrio de La Paz anoche. Taki el report di Emil Tuban. Un 13 años jovencito herido después con bala perdida alina barangay La Paz anoche. Dormía en su cuarto el víctima y afuera jugabillar el hermano y el barcada de y di ila tata tamira na juego. Y el legal sospechado y tira 4 veces con el su tata pero no hay puede tupa. El bala pasa na plywood y atupa na kabesa del biktima y liba con na hospital. Pagdating natin doon, nagkandak tayo ng interview initially. May nakuha tayo mga information na yung may naglalaro yung kapatid ng victim natin at saka yung kaibigan niya. Habang naman yung tatay ng biktima is nanonood ng billiard. So yung narinig nila na may pumasa at saka nagpaputok ng baril. So after that, after nakarinig sila ng mga putok ng baril, sumigaw na lang yung bata sa loob ng kwarto na humihingi ng tulong. Na investigasyon del pulis tiene sila mga persons of interest, kaya pwede conocer mga mayores del biktima con el sospechado. So nagkandak tayo ng follow-up operation sa mga persons of interest kasi actually yung suspect hindi pa natin kasi yung tatay hindi pa natin na-interview ng masinsinan, pero initially may mga binigay silang mga pangalan na mga persons of interest na pwede natin i-follow up. So ang nakikita namin dito is ang initial investigation natin is yung tatay talaga yung target ng suspect natin. Unfortunately, hindi tinamaan yung tatay, ganon din na yung anak naman yung tinamaan. Tamira al Police agravio personal el uno del motivo de este incidente. Kaya el persona tira conoce el tata con pero no hay pa habla el police con el nombre del sospechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mas ya subi pa aura na 69 el caso de tiroteo na ciudad de Zamboanga después que un 13 años menor de edad ya también el kada biktima de tiro alina La Paz anoche. Según con la autoridad que hindi intencionado el bala tupa con el bata sino el target aparece con el su mismo tata que no hay tupa. Identificado ya según con el sospechado y target ya del manhunt operations del PNP. Parece que ta continua pa siempre que da problema el proliferación del armas de fuego aquí mismo na ciudad. El policía agarra también con 2 personas después de estos robar legalmente 2 sacos de arroz al inatiangge público a las 3 pasada del tarde ayer. El alert team del Police Station 11 ya conducir a estación con estos kana Nelson Tabaw y también Brian Landing. Después sila taya carga con el maga arroz y ya puede kanila alcanza. El 12 admití kay iya saka sila con el maga arroz por eso ya leba kanila na estación de police. El reclamante no hay más planta caso con estos mga persona y esperanza el larga con estos mga sospechado. Mientras tanto, menoraw asigun el suceso de suicidio este mes aquí na ciudad. Otra vez, aquí el report de Emil Tuban. Menoraw el incidente de suicidio este mes comparando del mes que se pasa, asigun con el Zamboanga City Police Office. Este mes de septiembre tiene lang 1 incidente de suicidio el que sucede después se conduce el police cuantos mga seminars para educar con el mga vivientes y mga mayores del mga jóvenes del ciudad. Na intervention seminaria hace alina Zamboanga City Police Office y atender el diferente sector del gobierno local,
y cuantos mga alto opisyal del mga eskwela. Delia pasame se alcanza na 6 insidente de suicidio. El policía anda ng mga kasa para hacer kampanya kontra suicidio para pwede prevenir este klase de insidente. Kaya minarapat po natin magkaroon ng intervention ulit. But this time, we include the schools, the school officials and teachers. Hindi lang po police kasi alam natin ito po yung mga mas maratagal na kasama ng ating mga kabataan. At ito po ay nagresulta sa magandang record ngayon for the month of September until now. May isa na lang tayo na suicide incident. Comparing to the previous months, nag-4-5 tayo ng mga suicide incident per month. So we will continue this at paigtingin panahon natin yung pagbisita sa mga bahay-bahay para po maiwasan na po talaga yung ganitong problema. Asigun con el pulis ni sital mga mayores ay mira si tiene mga problema LTI mga anak. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis se arresta también con unwanted persona alina baliwasan en Durantes madrugada. El personal sa Station 671 ya conduce campaña contra el wanted persona y prearesta con Christian Russia Pabriga alias Box Nohi. El asigun na otoridad que enfrenta de caso de murder in white recomendado fianza para el su temporario libertad. El acusado talina custodia del investigador del Station 671. Buenas noches, aquí el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Posible pa siempre experiencia cuantos parte del ciudad de Zamboanga el ulan epekto del ITCZ. Según ITCZ el posible el tarda hasta na fin del semana. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El contractor del drainage system mi ablaque na mes de Oktubre pa akaba el di na proyekto alina Alfaro Tetuan. Pero el calvario del mga motorista y vivientes zamboangueño el continua pa hasta el siguiente año por causa mucho pa magakamino na syudad el destrozao y malisud el pasada. Mas antisipa pa el publiko que mas afrita el tráfico ng mga aktibidad relatado ng Zamboanga Hermosa Festival y Fiesta Pilar na mes de Oktubre. Por eso, ese costumbre para despertar temprano y andar a eskwela o trabajo temprano necesita continua pa para hindi atrasa. Tinaman mga alternatibo kamino como ese bypass road pero tarde según ese proyecto hasta ahora hindi pa taakaba. Mucho también problema con ese bypass road que el DPWH está silencio. Kita mga ciudadanos quien firme ta usa con ese camino acerta ese largo el pasensya siendo ese el realidad del highly urbanized city. El City of Flowers y Asia's Latin City, el mi ciudad de Zamboanga. Si puede planear bonamente el viaje para evitar el manipit na tráfico, alina Costa Oeste bonito viaja por causa no hay camino que tabungka itasementa otra vez. Pero aquí ng pueblo y cercano barangay, incluido na mismo highway na Costa Este, donde lang el mga camino bungkaw. El mga opisyal del gobyerno y opisina encargao con sa mga proyekto na Tagalog pa, manhidya na magreklamo del mga gente, por eso dolnoy lang kanila, si tiene otro ta reklama, ita alborota. Aprende lang kita, queda alegre na otro cosa y evita stress na mga desusaw kamino que tiene kita na syudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o
2971. ESL de aton mga noticias para este noche, Septiembre 22, 2023. Ian calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.